Soy el Dr. Jiménez Acosta y el objetivo de este podcast es conversar con expertos en temas relacionados con la ciencia, la investigación y el deporte, para que nos sirvan de inspiración y de fuente de conocimiento. Enrique Pérez Montero, astrofísico, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Es un placer tenerte aquí en el podcast de Aprendiendo del Experto, porque además tienes una faceta de divulgación bastante interesante y prolífica. Te conocí a través de un libro que has escrito recientemente, se ha publicado, que se llama Encuentros temporales entre astronomía y prehistoria. Y bueno, a partir de ahí pues ya vi un poco tu formación y realmente tenía mucho interés en hablar contigo. Antes que nada, como a todo investigador, siempre la primera pregunta que le hago, ¿no? Es ¿qué fue lo que te motivó a dedicarte a la astrofísica? Si hubo alguna persona en concreta, algún profesor que te diera en el bachiller o fue algún familiar que te inspiró a dedicarte a la física, primero porque eres físico y luego a la astrofísica, ¿no? Bueno, primero de todo, te agradezco mucho la invitación, Paco. Es un placer estar aquí hoy y poder conversar un rato de la ciencia y de mi trayectoria, ¿no? Me siento muy honrado de que mi perfil llame la atención, aunque es verdad que tiene mucha visibilidad últimamente por mi doble condición de astrofísico y de persona ciega, que ha hecho que me dedique últimamente más a la divulgación, así que encantado de poder desarrollar todos estos temas hoy. Yo cuando empecé a interesarme por la ciencia fue cuando estaba estudiando en el instituto, en Madrid, principios de los años, finales de los 80, principios de los 90, que es donde estudié, y decidí luego dedicarme a hacer la carrera de física en la Universidad Autónoma de Madrid, más que gracias a, fue a pesar de, porque yo tengo que reconocer que mis profesores de ciencia en el instituto fueron muy malos. Yo he tenido profesores bastante malos durante toda mi trayectoria. Y eso Ajá. creo que ha marcado mucho mi manera de, cuando he tenido que dar clase, porque era Mm, profesor, cuando he sido divulgador, de qué cosas sabía que no podía hacer, no podía repetir. Siempre ujú, he visto gente que ha enseñado la ciencia en general, la física en particular, de una manera muy sesgada, muy tratando de seleccionar a la gente y nunca me ha gustado. Y a mí, en cambio, siempre he encontrado en la ciencia algo que había más que el simple descripción matemática carente totalmente de un sentido humano, ¿no? Y que ujú, siempre he tratado de dotar de eso a la manera que he tenido de hacer ciencia, incluso a pesar de que durante mis estudios de licenciatura de física teórica en la Universidad Autónoma de Madrid parece que no era el camino que se me indicaba, ¿no? Pero ujú, yo siempre, a pesar de eso, he tratado de ir más para allá porque sabía que había algo ahí que me gustaba, que quería conocer. Siempre he tratado de buscar respuestas. Esa ha sido mi ujú, motivación principal. Y hay profesores que me han enseñado la metodología, pero no me han ujú, tratado de llenar. Así que es por eso por lo que quizá me haya acabado decidiendo a dedicarme a esto y ujú. tratar de buscar la respuesta por mí mismo y de buscar una metodología, una manera de enseñar y de divulgar que fuera un poco distinta a lo que yo he conocido durante mi vida educativa. Mm. Pero, ¿y hubo algún aspecto que te hiciera dedicarte más a la física que, por ejemplo, a la biología o a otros temas científicos? Mm. O sea, algo que... Yo diría que la física tiene algo más de fundamental, ¿no? Aunque siempre ha habido Ujú, algo de pique entre, porque yo cuando estudié era la Facultad de Ciencias en la Autónoma donde convivíamos con químicos, con biólogos, había algo de pique, ¿no? Los que llevaban bata blanca, los químicos, los que no la llevábamos, los ujú, físicos, pero a mí la química siempre me ha encantado también. Pero la ujú, física tiene algo de fundamental, algo de ahí está la raíz de todo, el encontrar las matemáticas como una herramienta para tratar de ver qué tipo de matemáticas son las que nos conduce a un conocimiento de todo lo que nos rodea, a mí siempre me ha gustado más. Lo otro es muy interesante, pero siempre lo he visto como algo más relacionado con lo práctico, con lo cotidiano, con aquello que nos permite conocer nuestra realidad más cercana. Pero la física va más allá. La física ajá, nos conecta directamente con la base de todo. Y a mí eso siempre es lo que más me ha atraído. sí. Em, ay, Hiciste física en la Autónoma de Madrid y luego te dedicaste al área de la astronomía, ¿no? De la astrofísica, ¿no? Que todavía es Sí. Mm. conocer el origen de todo, si quieres. O sea, es todavía más Sí. uno de los aspectos más fundamentales, ¿no? Entonces, ¿y dónde hiciste astrofísica y qué formación Bueno. tuviste? mm.
mi formación fue tan teórica que yo me di cuenta que lo que realmente yo quería era conocer la física a través de la observación, de la realidad, porque en física teórica uno estudia muchas teorías como la de cuerdas o branas o n-branas que te permiten hacer algo de especulación teórica acerca de lo que puede o no puede ser, pero yo quería una observación directa de la realidad y eso lo podía conseguir a través de la astrofísica. O sea que una vez ya tenía esa base con la física teórica, decidí iniciar el doctorado de astrofísica con Ángeles, aunque sin salir de la autónoma. Ajá. ¿Qué gente te influyó? O sea, si tú tuvieras que nombrar pues a esas personas que te han influido más en tu carrera, ¿no? Ujú. ¿Cuáles serían en tu caso, ¿no? Pues en el ámbito de la astrofísica, primero fue Ángeles, mi directora de tesis, que me transmitió una manera de trabajar, una metodología, un rigor que aún todavía creo que mantengo y fue ella la base de todo eso. Luego cuando dejé la autónoma y para hacer el que fuera mi segundo contrato postdoctoral, porque el primero fue como profesor en la autónoma, y me fui a Francia por 2 años, Mm, a Toulouse, el jefe que tuve allí, que es Thierry Contigny, que todavía sigue en activo, también me marcó bastante porque me puso más en contacto con la astrofísica observacional, con grandes consorcios europeos de muestreos de galaxias. ajá. Y yo creo que la tercera persona, la tercera pata que ha influido mucho en mi trayectoria investigadora fue cuando ya volví de Francia y tuve mi último contrato postdoctoral antes de conseguir la plaza en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Fue el profesor José Manuel Vilche, Pepe Vilche, que hace un par de semanas además hicimos un congreso en su honor Sí. y con el que llevo trabajando codo a codo los últimos 16 años y que fue, digamos, el que me permitió reunir esas dos facetas que yo me había formado antes, la parte más teórica con Ángeles, sin dejar de atender lo observacional, y la parte más de colaboración a nivel europeo y de grandes consorcios de Thierry Contigny, que pude seguir practicando, pero bajo el amparo del grupo de Pepe Vilchez, que me ha marcado muchísimo en mi trayectoria en la última década y media, sin duda. Ujú. Eh, bueno, quería preguntarte por el tema de la ceguera que Ujú, padeces, ¿no? Porque a partir de una cierta edad eh, te das cuenta de que empiezas a perder visión y te ujú. diagnostican de retinitis pigmentosa o retinosis pigmentosa, Sí, que es una enfermedad que es congénita y que se produce una degeneración progresiva de la retina, ¿no? Y entonces pierdes exactamente. la visión completamente. Ujú, ¿Cuándo te das cuenta de esto y cómo te afecta esto? ujú. Obviamente te tiene que afectar mucho a tu vida profesional, ¿no? Totalmente, porque yo ahora mismo soy ciego total, no tengo prácticamente nada de resto visual, un poco de luminosidad, de percepción de la luz intensa, pero nada más. Lo que pasa es que es una enfermedad degenerativa que ha ido avanzando durante un periodo largo de tiempo. De hecho, a mí cuando me lo diagnostican, y yo no me sentía condicionado durante toda mi infancia, juventud, años de estudio en la carrera, incluso llegué a hacer el servicio militar a finales de los 90, no era consciente de que tuviera ningún problema de vista. Ahí me lo diagnosticaron, pero incluso ahí todavía pasaron unos años que más o menos transcurrieron en paralelo mientras hacía el doctorado, en el cual sí que empecé a ser consciente de que tenía problemas, dificultades para ver de noche, luego poco a poco pérdida de la visión periférica, pero es un Ujú. proceso paralelo al de mi carrera investigadora en los primeros años que es verdad que me condicionó, pero que como había un grado muy alto de incertidumbre acerca de a dónde iba a conducirme, yo en ningún momento me replanteé que tendría que dejar la carrera investigadora por el hecho de poder o no quedarme ciego, sino que me iría adaptando a las circunstancias y al final es lo que he ido haciendo. Al Ujú. poco de llegar a Granada, hace ya 13 años, bueno, dos, 3 años después de llegar a Granada, fue cuando ya reunía las condiciones para afiliarme a la ONCE, pero aún con Ujú. un resto visual importante y Ujú. cuando ya estaba estabilizado como científico titular. Ujú. Digamos que todo este proceso me ha permitido ir adelantándome, ir Ujú. adaptándome, ir encontrando qué maneras me permitían poder seguir investigando, además de que yo creo que he tenido, entre comillas, la fortuna de que las nuevas tecnologías hoy en día se han desarrollado de tal manera que te permiten hacer muchas más cosas que las que podía hacer una persona ciega. Entonces, Sí. ahora que estoy ciego total, he encontrado esos nichos donde puedo seguir colaborando. Obviamente no es el de la astrofísica observacional, aunque sí a nivel de análisis de datos, con programación y con lectores de pantalla. Y además se me ha abierto la puerta de la divulgación, que era a lo mejor algo que ni me hubiera planteado, al menos al nivel en el que lo estoy haciendo, si no hubiera perdido la vista. Sí, sin duda alguna. A veces yo creo que se cierran puertas, pero se abren otras Eso es. eran Ujú. insospechadas antes.
Eso Y es. esta enfermedad es hereditaria? ¿Tú tenías familiares afectos o es...? Es hereditaria, pero es recesiva. Entonces, yo he heredado un alelo de un gen de mi madre, otro de mi padre, pero ellos a su vez no lo tenían porque eran portadores, no Claro. tienen ningún antecedente familiar. Y digamos que a mí me ha tocado la lotería cósmica, porque he recibido los dos alelos por separado. Además, son dos mutaciones distintas, que son los Vaya. que me han conducido a desarrollar mi enfermedad. Podría pensar que he tenido muy mala fortuna, pero, por ejemplo, yo tengo dos hijas y hoy en día sé que sus posibilidades de que tengan la misma afección que yo es prácticamente nula, porque ellas solamente son portadoras. Así que, Ajá. bueno, lo que tú has dicho antes, en realidad tengo que estar satisfecho porque me ha permitido desarrollar otros aspectos y hacen de mí un perfil bastante excepcional, ¿no? Que a lo mejor no lo hubiera sido en otras condiciones. Así que, bueno, lo llevo con resignación, pero también con alegría de poder hacer cosas que a lo mejor otros científicos no pueden hacer como hago yo. Sin duda. La retinosis pigmentada es una enfermedad rara, ¿no? De las conocidas como enfermedad rara porque tiene una frecuencia de menos de uno por 3.000, creo, Sí, está al límite personas. Está justo, al está al límite, sí, límite. sí. En España son 15.000 personas y yo en la ONCE he encontrado muchos afectados. De hecho, es una de las afecciones que más frecuencia tiene en la ONCE. Pero obviamente yo hasta que no entré en la ONCE en Granada no conocía a ninguna otra persona que tuviera esa misma afección. Por eso yo creo que también fue un hito en mi carrera, porque me puso en contexto y me permitió saber cómo otras personas habían adaptado a esa enfermedad e incluso para mí llenarme un poco de energía positiva el hecho de que yo con mi actividad investigadora podía ser de ayuda a otros enfermos de retinosis. Incluso he llegado a ser responsable de la Asociación Andaluza de Retinosis durante varios años en Granada y eso a mí también me ha ayudado un poco a saber desarrollar mi divulgación y a tener un referente, ¿no? Acerca de cómo puedes llevar mi enfermedad Mm, adelante. mm. Bueno, para centrar el tema ya en temas más de divulgación, quería primero que dentro de la astronomía me dijeras cuál es la parte, digamos, fundamental de tus líneas de investigación, ¿no? ¿En qué te has Ujú, centrado en todos estos años en tu labor científica? ujú. Pues yo he pertenecido prácticamente desde los comienzos de mi carrera investigadora a un proyecto al cual Ángeles o Pepe, figuras que te he comentado antes, han sido fundadores, que se llama Estallidos de Formación Estelar en Galaxias. Es un proyecto coordinado que involucra a personas en la Universidad Autónoma de Madrid, en el Instituto de Astrofísica de Andalucía y también en el Instituto de Astrofísica de Canarias, que se dedica a estudiar un tipo de objeto muy peculiar que son las galaxias con formación estelar masiva. Son galaxias que con episodios muy brillantes en los cuales el gas se está transformando de manera muy eficiente en formación de estrellas muy calientes y muy masivas. Esto hace de Ujú, estos objetos de los más luminosos que hay en el universo y nos permiten, por ejemplo, estudiar las propiedades de la evolución del universo hasta lo que nosotros en astronomía llamamos redshift, corrimiento al rojo, que es básicamente la distancia a que se encuentran las galaxias, hasta edades prácticamente casi iniciales del Big Bang. ujú, Entonces, este tipo de galaxias se caracterizan porque, aparte de que las estrellas son muy luminosas, ujú, lo que hace es que el gas circundante absorbe la radiación y la remite en forma de brillantes líneas de emisión cuyos flujos, cuyas intensidades, cuando se ven a través de un telescopio, se hacen pasar a través de un espectrógrafo, pues nos dan información acerca de la composición química de ese gas, de las propiedades físicas, como su densidad, su temperatura, su cantidad de polvo, y de ponerlo en ujú, contexto con las propiedades de las estrellas, con la característica adicional, como decía antes, de que son tan tremendamente brillantes que podemos ver prácticamente a las primeras etapas del universo y trazar su evolución. ujú. Eh, eh, la primera pregunta que te iba a hacer eh, es cómo explicarías a un profano como yo y como el 99% de la gente que nos va a escuchar Uh -huh, lo que es la inmensidad del universo, ¿no? uh -huh, Porque a escala humana es difícil de apreciar lo inabarcable que es las distancias, ¿no? sí, Por ejemplo, en nuestra galaxia, en la Vía Láctea, se dice que hay miles de millones de estrellas eso es, y dentro del universo hay miles de millones de galaxias, ¿no? exactamente, eso es. Y nuestra galaxia, pues es una galaxia, ya tú nos dirás
comparativamente con otras como es y tal, Ujú. pero querría saber cómo le dices tú a tus alumnos o a una persona pues normal, digamos, que no esté en este aspecto que no sea científico, la Mm. inmensidad del universo, o sea, las distancias tan enormes que hay. Sí, pues un poco ese ha sido el objetivo del libro que tú has citado al principio, de Encuentros temporales entre astronomía y prehistoria, porque yo me he preocupado últimamente en los últimos años más de la divulgación y de qué maneras alternativas tenemos de explicar esto a todo el mundo. Yo al principio me centré en personas con discapacidad visual y con ceguera y me he dado cuenta de que muchas de las métodos que yo he ido ideando son perfectamente aplicables al resto de personas que pueden ver, porque en realidad todos somos iguales de ciegos a estas realidades. Por mucho que nos puedan poner una foto muy atractiva de una nebulosa o de una galaxia, el poder entender qué posición tiene eso en el universo, cuál es su realidad respecto a nosotros que vivimos en un planeta pequeño como es el planeta Tierra, da igual, le da exactamente igual el hecho de que podamos verlo o no podamos verlo. Entonces, la idea que yo tuve con Juan para explicar esto fue el de utilizar la línea temporal. Nosotros cuando medimos distancias en el universo, utilizamos como patrón el hecho de que la velocidad de la luz le lleva a la velocidad de a la luz le lleva años, decenas de años, miles de años, llevar desde las estrellas de nuestra galaxia, desde otras galaxias, hasta donde estamos nosotros. Entonces eso implica que el ver una imagen de un objeto astronómico es como verlo en el mismo instante que tenía cuando emitió su luz. Eso es lo mismo que hace, por ejemplo, cuando estamos sintiendo la luz del Sol. En realidad, esa luz no es la que está emitiendo el Sol en este momento, sino que está a 150 millones de kilómetros y a la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo, le lleva aproximadamente 8 minutos y 20 segundos llegar. Eso que es el Sol, la estrella más cercana. Entonces, si Ujú, nos vamos moviendo por las estrellas de nuestra galaxia, vemos que están a distancias del orden de años, ¿no? La más cercana, Próxima Centauri, está a 4 años luz, le lleva 4 años llegar hasta nosotros. Y todos los objetos de nuestra galaxia están del orden de miles de años luz. Otro ejemplo que viene en el libro descrito es el centro de nuestra galaxia, donde hay un agujero negro supermasivo, con una masa de 4 millones de veces la de nuestro Sol, equivalente a eso, y está a 28.000 años luz. Entonces, en el libro nosotros lo equiparamos a las primeras pinturas rupestres en la cueva de Altamira. Es ujú, decir, la imagen que vemos ahora de ese objeto es la misma y con el mismo aspecto que tenía en ese instante. Y estamos dentro ujú, de nuestra galaxia. El libro al final llega a las galaxias satélite de la Vía Láctea, como las nubes de Magallanes, cuyas imágenes, aunque las vemos hoy en día, fueron emitidas cuando el Homo sapiens estaba empezando a dar sus primeros pasos en el planeta Tierra, hace ujú, 160.000 años, o la galaxia de Andrómeda, que ya está a más de 2 millones de años luz, y eso que es la de un tamaño similar a la Vía Láctea, que está más cercana a la nuestra. De hecho, está en un ámbito en el cual la fuerza de la gravedad todavía domina. Todos habremos oído hablar de la expansión del universo y de que unas ujú, galaxias se alejan unas de otras. A la galaxia ujú, de Andrómeda, y eso que está a más de 2 millones de años luz, no le ocurre esto, sino que por el contrario la gravedad domina y viene hacia nosotros. Y ahí ujú, es donde acaba un poco el libro, y no es más que empezar a asomarnos a toda la inmensidad que hay más allá, porque hay miles de millones de galaxias que están a miles de millones de años luz y estamos recibiendo su luz y estamos viéndola ahora en una época en la que ni siquiera el planeta Tierra se había formado, hace 4.500 millones de años. Es decir, si lo ponemos en escala temporal y lo ponemos en situación de la evolución de nuestro planeta, de la vida y de nuestra especie, nos damos cuenta de lo tremendamente insignificante que es nuestro planeta y que lo que es nuestra galaxia. sí, sí. Sí, es tremendo, ¿no? Y entre tanta galaxia y tanto, digamos, tantas estrellas y tal, hay muchísimo más vacío, porque Ujú. las distancias entre unas estrellas y otras son enormes. Y en medio no hay nada, ¿no? ¿Qué es el Exactamente. vacío? Es decir, a nivel astrofísico, eh, ¿cómo se define ese vacío que hay entre medio de las estrellas? Ujú. Hay tantas maneras de definir el vacío según la física. A nivel de la astrofísica observacional, el vacío es la ausencia de materia. Y es verdad que prácticamente, aunque sean las galaxias, están ausentes de esta materia. Yo pongo a veces ejemplos de sonificaciones y de vídeos animados con sonidos, que es un recurso que me encanta emplear para todo tipo
de eventos, en el cual precisamente como la galaxia de Andrómeda se viene hacia nosotros por la atracción de la gravedad, en vez de producirse una colisión entre ambas galaxias, algo que ocurrirá dentro de alrededor de 3.000 millones de años, el espacio que hay entre unas estrellas y otras es tan grande que una pasará a través de la otra, empezará a generar un baile cósmico en el cual cada una de ellas perderá su forma espiral y se formará una galaxia el doble de grande, con una Ujú. forma aparentemente elíptica. Si lo definimos de esa manera, es verdad, el espacio que hay entre estrellas, unas y otras, carente de gas, de polvo, es vacío. Pero es verdad que desde el punto de vista teórico, el vacío prácticamente no existe, sino que es como una especie de nivel mínimo de energía a partir del cual se pueden generar pares de partículas y que se está postulado que está relleno de otro tipo de sustancia desconocida, denominada como energía oscura, que es lo que está empujando ahora mismo la expansión del universo, pero cuya naturaleza desconocemos. Con lo cual, el definir el vacío simplemente como la ausencia de materia, aunque ya insisto que para la astrofísica observacional es lo más conveniente porque no podemos observar nada ahí, en realidad es una definición arbitraria. En realidad, nuestro universo seguramente, aunque no haya materia, tiene un nivel mínimo de energía, energía de vacío, a partir del cual en su momento, antes del Big Bang, se generó toda la materia y que de hecho está relleno de una sustancia que todavía domina la expansión. Ujú. El universo, ¿podrías definir el universo como digamos, un acúmulo o sea, como un acúmulo de galaxias? Es decir, hay algo más, además de galaxias y estrellas en el Uh -huh. universo? Es decir, ¿sería la galaxia el elemento fundamental del universo? Yo diría que sí, pues, sobre todo desde mi punto de vista, que me dedico a estudiar las galaxias. Lo que pasa es que las galaxias están compuestas de muchas otras cosas que no son estrellas, además del gas que no se ha convertido en estrellas todavía, además del polvo, también, y el elemento más importante de la composición de las galaxias es la materia oscura. Otro elemento que sabemos que existe estudiando su movimiento, pero que puede llegar a alcanzar el 80% de su composición. Seguramente entre la energía oscura que está por todas partes y que es hasta el 75% de materia energía, y del resto, que es la materia que domina la gravedad, un 20% es materia oscura, las galaxias, tal como las vemos con las estrellas, es lo menos importante. Pero como es lo que podemos ver y lo que podemos estudiar, para nosotros es lo más relevante. De Ujú. todas maneras, la definición de universo que a lo mejor se podía haber dado hace unos años, que es todo lo que existe, ya se ha quedado anticuada y somos conscientes de que hay una barrera observacional que viene dada por la propiedad del universo y la velocidad de la luz. Hay una barrera a partir de la cual no sabemos lo que hay, en el cual seguramente el universo tiene unos límites mucho mayores y más allá de los cuales ni siquiera descartamos la existencia de otros universos con otras dimensiones, con otras leyes físicas, porque estamos limitados por nuestra propia capacidad para observar más allá. Así que la propia definición de universo tiene que estar muy bien restringida a lo que podemos observar y lo que no. Sí, eso era una pregunta que te iba a hacer, si la posibilidad de que existieran otros universos. No se sabe, básicamente, es una posibilidad. Es una posibilidad que no podemos restringir precisamente por nuestra propia ignorancia. Entonces, nuestra ignorancia no deja de ser un acicate a imaginarnos otras cosas nuevas, ¿no? Mm. Desconocemos casi todo acerca de nuestro universo. ¿Otros universos más allá? Posiblemente. Lo que sí que me parece curioso es esta tendencia que hay ahora en muchas expresiones artísticas, series de televisión, libros de ciencia ficción, donde parece que se postula la existencia de otros universos paralelos dentro del nuestro propio, ¿no? La verdad Sí. es que yo creo que esto es para gente que no ha estudiado mucho la física cuántica, que es verdad que hay un cierto nivel de incertidumbre, de estados paralelos que no se colapsan hasta que no los observamos, pero que no afecta para nada a la física macroscópica ni a la astrofísica. Es decir, yo creo firmemente que el universo en el que vivimos es este. De hecho, durante la mayor parte de la existencia del universo no estábamos ahí para observarlo y hacer colapsar esa función de onda. O sea que esos otros universos paralelos no son, por lo menos desde mi punto de vista, más que meras especulaciones que ayudan a hacer más atractivos ciertas películas de ciencia ficción. Ujú. Más allá, lo que hay más allá de la barrera observacional, sí que es verdad que desconocemos todo, pero nuestro espacio y nuestro tiempo está muy bien determinado, digamos, en este punto. ¿Qué había antes del comienzo del universo? El que los astrofísicos han fechado, digamos, en 13.800 millones de años Ujú. aproximadamente, que empezó lo que se conoce como el Big Bang o la gran explosión.
y que de la nada pues surge el espacio y el tiempo y todo lo demás, ¿no? Sí, pues ¿Qué es qué reflexiones hace un astrofísico sobre qué qué gran hubo pregunta. antes? Yo como buen físico teórico que me he reconvertido a gran defensor de que solo podemos conocer la realidad a partir de lo que observamos y lo que experimentamos y que podemos modificar con las matemáticas una vez han sido confirmadas, la respuesta es que no podemos saberlo, obviamente. Y el mismo ejemplo que te he puesto acerca de los límites del universo observacional en el espacio ocurren también en el tiempo. Y ahora mismo hay una barrera que es justo esa que tú acabas de decir. Podemos estudiar incluso todavía partes de la edad de la vida del universo en que este no era transparente. Digamos que desde el Big Bang hasta una edad de aproximadamente 380.000 años, el universo era denso porque era denso, era caliente y era opaco, por tanto, no se puede estudiar. Hay un límite observacional que es el fondo cósmico de microondas y estamos a punto de romper la barrera de verlo cuando era denso gracias a la detección de neutrinos del Big Bang, que se están desarrollando muchos experimentos para poder verlo, incluso ondas gravitacionales, pero eso nos va a poder permitir penetrar un poco más en esa barrera, pero no traspasar la barrera del Big Bang. Todo lo que nos venga de esa zona de que hubo antes, seguramente la física hay un límite máximo que no puede atravesar, con lo cual entra dentro de lo que es lo puramente especulativo. A través de la ciencia, al menos con nuestros límites actualmente, no podemos romper ese límite, con lo cual cualquier cosa que te pueda decir es meramente especulativo y por tanto, a científico de todo Sí, tipo. completamente, sí. Y incluso, bueno, yo creo que todo científico tiene una opinión personal sobre la compatibilidad de si existe un creador que haya diseñado todo esto o si esto surge al azar Ujú. o de una manera, pues sí, al azar. Entonces, ¿cuál es tu reflexión al respecto? O sea, eh, Mm. en este aspecto, sí. Yo conozco a muchos colegas que son creyentes, no lo veo para nada incompatible. Yo me considero agnóstico en el sentido de que no podemos conocerlo y, por tanto, bueno, es una cuestión más que nada personal. A mí no me crea ningún problema personal el pensar que pudo haber un creador o pudo no haberlo, pero la verdad es que con nuestro raciocinio y nuestra ciencia no podemos desentrañar esa cuestión. Me siento cómodo con las dos maneras, no lo necesito para poder hacer ciencia. Yo creo que poniendo la metáfora por ejemplo, si tuviéramos que estudiar un deporte, por ejemplo, un partido de fútbol, Mm, el científico es el que trata de estudiar cuáles son las normas que rigen ese partido de fútbol, cuáles son las reglas, pero mm, no trata de estudiar quién las redactó. ajá, Eso queda completamente fuera del ámbito. Tú puedes ver un partido de fútbol y tratar de descubrir cómo funciona, cuando se pita falta, cuando se pita mano, cuando es penalti, cuando es fuera de juego, pero viendo el partido de fútbol es imposible al final averiguar quiénes fueron los que se sentaron para decidir cómo se juega el fútbol. Esa creo que es sí, el símil que se me ocurre para asemejar a nuestro estudio del universo. Porque no está a nuestro alcance, básicamente. Podríamos pensarlo, podríamos imaginarnos lo que es un comité de señores muy trajeados que se han decidido a poner esas reglas, o quizás han sido los propios jugadores los que han decidido antes del partido qué normas iban a jugar, pero como podemos ver el partido, al final nunca podremos averiguarlo. sí. ¿Y qué opinas tú sobre el hecho innegable de que no somos para nada el centro del mundo, Mm, no como pensaban nuestros ancestros en el siglo XIV o XV o antes, mm, sino que somos un planeta muy chiquitito en un sistema solar dentro de esas miles de millones de estrellas en nuestra galaxia, dentro de miles de millones de galaxias en el universo, mm, y que haya surgido en ese pequeño planeta una vida inteligente como la nuestra que sea capaz de hacernos estas preguntas, ¿no? Y de mm, mm, descubrir nuestro propio origen. mm. ¿Qué reflexión haces? Y obviamente si crees que desde el punto de vista científico se argumenta hoy en día de que tiene que existir o debe de existir vida en otros, en otras galaxias, en otras estrellas, etcétera, ¿no? Ujú. Bueno, el argumento estadístico es innegable. Yo creo que cualquier científico que se precie te dará siempre la misma respuesta, que es que hay un grado muy alto de probabilidad de que no seamos los únicos. Sería muy extraño que fuéramos los únicos,
pero no deja de ser un grado de probabilidad, no tenemos la certeza todavía. Se están haciendo esfuerzos para encontrarlo en nuestro propio sistema solar, con misiones tripuladas a Marte, se lleva buscando restos de vida microscópica en Marte desde hace mucho tiempo, en las lunas heladas de Júpiter. Se han encontrado ya muchos planetas no solares, Exoplaneta. exoplanetas, sí, Ujú. extrasolares quería decir, Ujú. pero la próxima fase del estudio de estos exoplanetas será el de ver su atmósfera y ver si hay restos de vida. Hasta ese momento estamos de nuevo en lo puramente especulativo, aunque con una diferencia con respecto al origen del universo, la existencia de Dios, es que seguramente tenemos los medios tecnológicos para encontrar una respuesta en las próximas, pues no sé si décadas. Yo creo que antes de que acabe el siglo encontraremos una respuesta a esto, pero antes de eso no deja de estar en el terreno de lo meramente especulativo. Y cuando eso ocurra, yo creo que a pesar de que ya sabemos que nuestro planeta Tierra no está en el centro del sistema solar, nuestro sistema solar no está en el centro de la Vía Láctea no está en el centro del universo, hasta que eso no ocurra, no nos vamos a caer del pedestal todavía. Todavía tenemos la sensación de que somos la única inteligencia, la única conciencia que hay en el universo, y cuando descubramos que eso no es así es cuando realmente vamos a terminar de ser conscientes de que no somos tan singulares a nivel del universo. Seguimos siendo singulares en tanto tenemos una conciencia de que nos hacemos preguntas, de que somos capaces de investigar para encontrar respuestas, pero no somos únicos. Y eso seguramente va a resultar un paradigma tal que yo creo que va a revolucionar completamente la manera de pensar y de hacer filosofía en el planeta Tierra y va a cambiar la manera de pensar de toda la humanidad. Ujú. Eh, Me gustaría preguntarte por un poco por el tema de las estrellas y en realidad todos los elementos químicos que forman parte de la naturaleza proceden de las estrellas, ¿no? O Uh sea, -huh. las estrellas son como una factoría como una energía nuclear, ¿no? Como algo donde se fabrica todos los elementos químicos. O sea, sin las Exactamente. estrellas Uh -huh. y hago el símil que hizo Carl Sagan, ¿no? Que todos somos polvos de estrellas, ¿no? Eso es. Sin las estrellas no habría vida, ¿no? Uh -huh. Exactamente, salvo el hidrógeno y el helio, que son los más ligeros y fueron los que se produjeron en el Big Bang, elementos a partir de los cuales se creó la primera generación de estrellas, todos los demás, los más pesados, la mayor parte de los elementos químicos que forman parte de nuestros cuerpos, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, han sido generados por fusión nuclear en el interior de alguna estrella en algún momento. De hecho, esto está muy relacionado con mi línea de investigación, porque son precisamente esos elementos los que yo estudio en esos espectros de líneas de emisión emitidos por galaxias muy lejanas. Encontrar las abundancias relativas de estos elementos, del oxígeno, del nitrógeno, del carbono, es algo a lo que yo me dedico, y ver Ujú, cómo evolucionan las galaxias en función de la edad del universo y cómo se han ido enriqueciendo con estos elementos. Y de hecho, el patrón universal, nunca mejor dicho, que ujú. utilizamos para comparar la abundancia de estos elementos con respecto a otras galaxias a cualquier época es la metalicidad de nuestro sistema solar. Seguimos aduciendo de este antropocentrismo que hace que todo lo que midamos a nuestro alrededor es la unidad de medida típica para medir todo lo demás en el universo. Y eso incluye la abundancia de metales. Entendiéndose metales, que es como yo los llamo a todos estos elementos pesados. Para mí el carbono es un metal, el nitrógeno es un metal, el oxígeno es un metal, no por sus propiedades químicas, sino por el simple hecho de que han sido producidos en estrellas. Y te das cuenta de que hay galaxias muy pequeñas que tienen muchos menos de estos elementos que los que tiene nuestro Sol y por tanto es muy difícil que tenga vida. Hay otros Ujú. que son mucho más metálicos, con lo cual a lo mejor han tenido evoluciones muy convulsas, ¿no? En el cual han podido dar lugar a muchas civilizaciones antes. Es decir, que es un patrón químico que nos ayuda a estudiar cómo evoluciona el universo, precisamente la abundancia de estos elementos químicos. ¿Y cómo los analizas? ¿Cómo sabes tú que una galaxia que se Uh -huh. encuentra a miles o a millones de años luz de distancia, cómo sabes la composición? Es decir, ¿qué tipo de instrumental o de procedimiento Uh -huh. existe para conocer la composición química de esa galaxia? Pues en esto nos ayuda mucho la física cuántica. Resulta que el gas que está alrededor de estos brotes masivos de formación estelar están absorbiendo radiación muy energética de esas estrellas, sobre todo radiación ultravioleta, y el gas absorbe esa radiación, los átomos, los elementos químicos se excitan, se ionizan, y cuando recapturan los electrones, estos van cayendo de cascada en cascada, de nivel en nivel,
cada vez que bajan un nivel emiten un fotón normalmente en la parte óptica del espectro. Esto se ve como una línea de emisión muy intensa en el espectro y sabemos a qué transición, de qué elemento viene. Si eres capaz de medir el flujo, la intensidad de esa línea de emisión, una transición muy concreta que en los laboratorios de Tierra están identificadas, por medio de ecuaciones de física cuántica eres capaz de deducir la abundancia relativa de ese ion. Y precisamente las líneas más intensas que vemos en el espectro óptico son las de oxígeno, las de nitrógeno, en ultravioleta las de carbono. Hay otros elementos, pero sobre todo estos. Y estos son los que nos dan la medida de cuántos de esos elementos hay en ese gas. Esos elementos forzosamente tuvieron que ser producidos antes por una generación previa de estrellas y cuando explotaron como supernovas los lanzaron al medio interestelar y ahora están en ese gas. Quizá el siguiente paso es que ese gas se vuelva a condensar formando una nueva estrella de mayor metalicidad con un sistema de planetas alrededor del cual o en los cuales se puede formar, ¿por qué no?, algo de vida. Pero esos elementos son indispensables para que eso se produzca. Y eso, hay elementos, o sea, ¿cuántos elementos se pueden detectar? Aparte del carbono, oxígeno, helio, hidrógeno, nitrógeno y hierro que has mencionado. ¿Se puede detectar cualquiera o está muy Prácticamente restringido? cualquiera. ¿Sí? No, prácticamente cualquiera, aunque son los más abundantes los que emiten las transiciones más intensas, ¿no? Los gases nobles, por ejemplo. Yo he hecho trabajos para estudiar la abundancia de neón, de argón. Luego hay otros que quedan capturados en átomos de polvo, que es lo que se llaman, por ejemplo, el silicio, el magnesio, el calcio. Prácticamente todos. Los de números más altos son más difíciles, pero incluso estamos en condiciones de medir cuáles son sus abundancias isotópicas, la abundancia de cada uno de los isótopos, lo cual también te da información relativa a las edades, a los procesos físicos que los han producido. Nos da muchísima información el análisis espectral de todos estos eventos. Ujú. Bueno, con respecto al tema de la astrofísica, en el desarrollo de la astrofísica en este último siglo ha sido tremendo, ¿no? Ujú. Igual que todas las ciencias, ¿no? Pero la física y la astrofísica, pues en los últimos 50, 100 años ha cambiado totalmente. ¿Cuáles han sido, desde tu punto de vista, las tres o cuatro, los tres o cuatro descubrimientos más importantes Ujú. en astrofísica en estos últimos años? Yo diría que el paradigma de la astrofísica en lo que llevamos de siglo ha cambiado completamente porque, sobre todo la primera mitad del siglo XX, principios de la segunda mitad, la física teórica y las predicciones de la física teórica dominaban sobre las capacidades para detectar eventos a través de la astrofísica observacional. Y sin embargo se ha cambiado completamente ese paradigma. Los avances tecnológicos son tan grandes que se han hecho sobre todo los mayores descubrimientos a nivel de astrofísica observacional. Yo creo que los teóricos andan un poco a la zaga y no han sido capaces de responder a los descubrimientos observacionales de la energía oscura, por ejemplo, que es algo que se produjo en la década de los 90, y yo destacaría este descubrimiento, cuando se Ujú, midió la velocidad de recesión de las galaxias de una manera muy precisa a través de la medición de explosiones de supernova, que tiene una luminosidad muy conocida. Entonces, si tú eres capaz de detectar una explosión de supernova de tipo 1A, eres capaz de medir con precisión la distancia a la que se encuentra esa galaxia. Y midiendo la tasa relativa de un montón de distancias y velocidades de recesión de galaxias, se pudo medir que la expansión del universo se estaba acelerando y, por tanto, postular la existencia de la energía oscura, algo que los teóricos ni se habían imaginado, ¿no? Lo mismo ujú, pasa con la materia oscura, que es verdad que se descubrió, se medio descubrió, por un lado Fritz Zwicky en los años 30, luego Vera Rubin en los años 50, pero ha sido realmente las últimas décadas cuando se ha podido cuantificar de manera muy clara cuál es la materia oscura, qué composición tienen las galaxias de materia oscura, sin que los teóricos todavía hayan sido capaces de dar ni con la tecla de qué es lo que puede ser, ¿no? ujú. Otro descubrimiento observacional que revolucionó, lo mismo también en la década de los 90 cuando yo estaba estudiando la carrera, lo cual también
me ayudó mucho a decidirme por la astrofísica fue el descubrimiento de los primeros exoplanetas, ¿no? Pues, Ujú. Michel Mayor, Didier Queloz, y desde entonces se han descubierto más de 4.000, 5.000. Ahora mismo es uno de los puntos clave de la astrofísica actual. Ajá. Y sin embargo, los teóricos, mira que yo soy físico teórico, les veo un poco rezagados, todavía empantanados con el tema de la teoría de cuerdas, cómo poder confirmarla o no, cosa que observacionalmente no se puede hacer. Se consiguió descubrir el bosón de Higgs a principios de la década de 2010, pero todavía los veo muy, muy estancados. Sin embargo, la astrofísica observacional no para de crecer. O sea, Por ejemplo, sí, dime. no, no, que la tecnología ha ido por delante, en este caso, de Sí, la... sí, sí, sí. A, de- a- a de- nivel de mi rama de trabajo, una de las cosas que yo he visto variar, evolucionar, en los primeros años de mi tesis doctoral hacíamos estudios de muestreos de galaxias observadas con telescopios, por ejemplo, el Rocket de los Muchachos, de 10, 15, 20 galaxias, pero se empezaron a desarrollar los telescopios robóticos que hacen muestreos de millones de galaxias, que es lo que ha abierto la puerta a utilizar la inteligencia artificial, el machine learning, otro tipo de análisis de datos que ya no es el tradicional con el cual yo me formé de ir galaxia a galaxia, sino que es la astrofísica estadística ha tomado el control. Y en los próximos años, la próxima década, cuando se abra los telescopios con espejos primarios de más de 30 metros, esos estudios estadísticos de millones de objetos, de cientos de millones de objetos, se van a extender a zonas, regiones del universo muy cercanos a las épocas del Big Bang. O sea que realmente la tecnología está tomando el poder y ya no tenemos los seres humanos ni siquiera la capacidad necesaria para analizar tal cantidad de información como los telescopios actuales están tomando. Eso te iba a comentar que, por ejemplo, con el telescopio el James Webb, Sí. la cantidad de información que nos da por toda la cantidad de fotografías que hacen, Mm. claro, luego hay que estudiarlo uno por uno y hay que analizarlo. Eso es Sí, como los arqueólogos que encuentran un montón de huesos y tal. Bueno, pues eso es que llevarlo al laboratorio y a ver sí, sí, cada sí. uno, ir uno por uno. O sea, ¿eh? Exactamente. Bueno, el James Webb quizá no entraría dentro de esta categoría de toma masiva de datos, ¿no? Es un telescopio más de ir a por objetos que son interesantes, un poco tomando el relevo del telescopio espacial Hubble, que nos ha mostrado Ujú. algunas de las fotografías más impresionantes. Yo he tenido la fortuna de ver fotografías del Hubble, porque cuando perdí la vista todavía podía verlas, y me da muchísima rabia no poder ver fotos del James Webb, aunque gracias a la sonificación y incluso he llegado a publicar algo con algún dato del James Webb con datos que ya están en formato de tablas numéricas, pero me da mucha rabia porque está especializado en tomar imágenes de objetos que son muy peculiares, no tanto de toma masiva de datos como de ir a aquellos que son más interesantes, más característicos, porque tengan características que puedan ser interesantes, ¿no? Ujú. Ayer precisamente estaba mirando, pues me estaba leyendo cosas y tal para hablar contigo de esto Sí, y miré unas fotos que me parecieron impresionantes de un telescopio que se llama Euclide de sí, la sí, Agencia sí, Espacial sí. Europea, que por lo que se Ujú, ve se mandó para estudiar la masa oscura y tal, y da un detalle de unas galaxias y del fondo del universo de miles y miles mm. no sean estrellas o galaxias, algo impresionante, ¿no? Tan bonitas, ¿no? Que Eso es. Sí, es... sí, no, Euclid sí que entraría dentro de la categoría de tomar cuantos más datos de galaxias mejor, porque lo que trata Euclid de hacer es precisamente medir con más precisión la tasa de aceleración en el universo en las primeras épocas, y eso podría conducir a cuantificar mejor cuánta energía oscura. Pero de los datos de Euclid nos beneficiamos todos, porque Euclid toma espectros de esas galaxias, que es lo que permite medir su velocidad, y nosotros podemos utilizar esas líneas de emisión para medir las abundancias químicas. O sea que al final hay un montón de subproductos que vienen de todos estos espectros, de los cuales toda la comunidad nos acabamos beneficiando. Ujú. En España, ¿cómo está la astrofísica comparativamente con otros países? Es decir, Ujú, ¿mandamos nosotros también misiones espaciales o intervenimos en este tipo de proyectos? ujú, ¿Somos líderes en algún campo en concreto ujú. o no? ¿O nos falta todavía nos falta igual recursos por tener, ¿no?
Yo diría que la astrofísica es una de las áreas en las que España está mejor posicionada a nivel global. Incluso, bueno, no sé las últimas estadísticas, pero rozamos el 10% a nivel de producción de artículos a nivel global. ¿Qué es lo que ocurre? Que España tiene una singularidad en este aspecto y es que los grandes observatorios europeos se han construido en suelo español. Hace como 50 años los ingleses y los holandeses decidieron poner sus telescopios en suelo canario, los alemanes decidieron ponerlo en suelo andaluz y ahora nosotros hemos, la cantidad de formación de personal investigador que vino de ese hecho, yo ya pertenecería a esa segunda generación, ¿no? Porque tanto Ángeles como Pepe, como decía al principio, ellos sí que se formaron en Inglaterra, en Cambridge, por ejemplo, y luego han formado una siguiente generación de astrofísicos españoles. Y yo creo que hemos heredado un poco esa inercia de tener control de esos observatorios que ahora mismo no son tan punteros, algo sí, porque en Canarias tenemos de hecho todavía el telescopio más grande del mundo, que es el Gran Telescopio de Canarias, pero eso ha permitido formar una generación de españoles que estamos en todas partes. Por eso España está en algunos de los consorcios más importantes a nivel global, la ESO, que es el Observatorio Europeo Austral, SCA, que es el consorcio que está construyendo las radioantenas que están en Australia, en Sudáfrica, por supuesto la Agencia Espacial Europea, y los proyectos ya no están tan individualizados a nivel nacional, sino que sobre todo son a nivel global y a nivel europeo. Y España tiene un peso importante en estos consorcios. Los de la Agencia Espacial Europea, que realizan misiones, por ejemplo, que exploran el sistema solar. En el instituto, por ejemplo, el Departamento de Sistema Solar ha entrado en el diseño de algunos de los instrumentos que han, como Solar Orbiter o JUICE, que va a visitar Júpiter, Ujú. y también del Observatorio Europeo Austral. Incluso tenemos más acceso a instalaciones astronómicas que otros países europeos, porque tenemos los telescopios canarios y los telescopios andaluces. O sea que a nivel de astrofísica yo diría que somos unos privilegiados y tenemos muy buenas instalaciones y la realidad actual de la astrofísica española goza de muy buena salud. Sí, la verdad que en Canarias siempre se ha potenciado mucho. En Tenerife, el astrofísico de Canarias tiene mucho prestigio y Sí, los telescopios de La Palma. Aunque luego exactamente. ahora se han llevado a Chile el que quieren construir más grande del mundo, ¿no? Creo Pues que... si te soy sincero, bueno, había dos proyectos de telescopios de espejos primarios de más de 30 metros. El europeo, que es el Extremely de European Large Telescope, sí se va a hacer en Chile porque lo controla la ESO, pero el otro, el americano, que era el TMT, como tuvieron problemas para ponerlo en Hawái, no sé en qué estado se encuentra esta cuestión ahora, pero una de las opciones era ponerlo en el Roque de los Muchachos. Obviamente, Ujú. si ponemos dos telescopios gigantes, uno hay que ponerlo en el hemisferio norte y otro en el hemisferio sur. El europeo va en el sur porque hay más tradición de poner los europeos en el desierto de Atacama. El del norte todavía no sé si está descartado o no el tema canario. Sé que había perdido bastante fuerza esta opción, pero creo que Ujú. no está descartado del todo todavía. Siempre le pregunto a los investigadores por los momentos eureka, ¿no? Los momentos Mm, eureka son los momentos que todo investigador, o casi todo, ¿no? Afortunado, ha tenido en su trayectoria en la cual ha hecho algún descubrimiento o alguna observación que sí, recuerda, ¿no? Con especial emoción, ¿no? Porque le ha puesto la adrenalina a unas concentraciones muy elevadas. sí, sí, Entonces, sí. quería preguntarte por si has tenido algún momento eureka o varios momentos eureka y si los puedes compartir con Mm. nosotros, ¿no? Bueno, yo tengo muchas publicaciones y he contribuido, creo que bastante, a la ciencia de cómo calcular abundancias químicas en espectros de gas ionizado, pero quizá yo destacaría uno. Cuando al poco llegar de Granada, bueno, yo he sido un pionero a la hora de, como te comentaba antes, podemos calcular abundancias de oxígeno o de nitrógeno, y en la literatura muchos científicos utilizaban las líneas de nitrógeno para calcular la abundancia de oxígeno. Y yo he sido uno de los pioneros a la hora de decir que la abundancia de nitrógeno y de oxígeno no tenían por qué ser del mismo tipo, porque de hecho el oxígeno es lo que se llama un elemento alfa, que es producido por estrellas masivas, mientras que el nitrógeno puede ser producido por estrellas de masa intermedia. Y como las estrellas de masa intermedia viven más, se tarda un poquito más de tiempo en eyectar al medio. Y además desarrollé maneras de medir la abundancia de nitrógeno por un lado y la de oxígeno. Entonces hay un ejemplo muy curioso que son las galaxias guisantes verdes,
que se hicieron muy famosas en el campo hace unos años, porque eran como puntitos, precisamente detectadas con uno de estos telescopios robóticos, que es muy Mm, famoso en el campo, que se llama Sloan Digital Sky Survey, que ha detectado más de 1 millón de galaxias. Y mm, estas galaxias en un principio fueron catalogadas como estrellas, porque tenían un aspecto muy puntual. Bueno, salió un artículo que al final descubrió que no eran estrellas, sino galaxias muy compactas, ujú, pero que decían que eran muy metálicas porque habían calculado la abundancia de oxígeno, que es el trazador principal de la metallicidad, con las ujú, líneas de nitrógeno. Y digamos que yo fui el primero que descubrió que no, que eran de baja metalicidad, pero que tenían el nitrógeno muy alto. Entonces uno ujú, puede pensar, ¿cómo pueden tener el oxígeno muy bajo y el nitrógeno muy alto? Pues ujú, por la sencilla razón de que estas galaxias han sido rejuvenecidas. Eran galaxias muy pequeñas, muy enanas, han recibido un montón de acopio de gas del medio interestelar y eso ha producido dos efectos, que ha sido, uno, produce estrellas muy brillantes, con lo cual tienen ese aspecto tan brillante, y eso reduce la abundancia relativa de oxígeno del que habían producido en relación al que venía de fuera de la galaxia. En cambio, el nitrógeno se mantenía constante. Y ujú, nosotros, y de hecho creo que mi nombre va en la Wikipedia en la entrada de las galaxias guisantes verdes por este motivo, junto ujú, con José Manuel Víchez y otro colador que era Ricardo Morín, a ujú. la hora de definir estas galaxias por vez primera como pobres en metales. Así que bueno, es uno de los resultados de los cuales me siento más orgulloso. Normalmente en las galaxias hay cierta homogeneidad en sus estrellas, es decir, cuando hablas de que No. la galaxia tiene poco oxígeno y mucho nitrógeno, eso me da a entender de que todas las estrellas que las componen tienen una composición similar o no, no es así. No, no, en absoluto. De hecho, bueno, hay una técnica observacional que está desarrollándose en los últimos años, que es la espectroscopia de campo integral, que te permite hacer mapeos de los espectros de una galaxia y mapear cómo cambian sus condiciones, sus metalicidades, las poblaciones estelares. Entonces, cuando esto se compara luego con modelos, uno es capaz de luego tratar de descifrar cómo ha evolucionado esa galaxia. Esto obviamente tiene una limitación y es la distancia. Esto podemos hacerlo con galaxias relativamente cercanas. Bueno, en nuestro ámbito cientos de millones de años luz, pero cuando te vas a corrimientos al rojo muy altos, en épocas del Big Bang, prácticamente las galaxias se aprecian como un punto. Entonces tienes un espectro que nosotros llamamos integrados de toda la información de toda la galaxia, que son miles, cientos de miles de millones de estrellas, está concentrado en un solo punto. Pero bueno, es la misma diferencia que tienes cuando observas una ciudad desde un avión de noche. Si estás Ajá. pasando cerca de ella, ves las luces de las viviendas, de las farolas de manera resuelta y puedes sacar conclusiones acerca de cada una de las partes de la ciudad. En cambio, cuando ves una ciudad con una foto de un satélite, la ves como un solo punto, una sola Ajá. luz corresponde solamente a una ciudad. Serían como las galaxias que estamos viendo de distancia muy enormes, ¿no? Entonces, obviamente ahí es imposible sacar conclusiones acerca de si es homogénea, es inhomogénea, cómo ha evolucionado, etcétera, etcétera. Ujú. Nuestra galaxia dentro del conjunto de las galaxias en general, ¿cómo se define? ¿Es una galaxia con estrellas masivas? Ujú. ¿Cómo se define? Bueno, nuestra galaxia es una de las que peor conocemos por el Así, simple ¿eh? hecho de estar dentro. Ujú, Yo pongo otro símil para poder entenderlo. Es como si tú estuvieras en una vivienda con una ventana que veas al exterior y puedes conocer muy bien el exterior, pero a lo mejor no sabes lo que tienes en la habitación de al lado porque hay una pared. En nuestra ujú, galaxia pasa un poco eso, ¿no? Es verdad que los telescopios infrarrojos, las radiaciones infrarrojas te permiten penetrar más las cantidades de nubes de polvo o de gas que hay y se ha podido llegar más lejos. Incluso hay una misión hoy en día que es Gaia, que está haciendo un mapeado de millones de estrellas, pero son de nuestro entorno. Entonces, la otra parte de la galaxia prácticamente es desconocida acerca de lo que hay ahí o no. Sabemos que es una galaxia espiral, no sabemos bien cuántos brazos espirales tiene. Conocemos los brotes de formación estelar que están más cerca, pero que son muy modestos en relación a los que podemos ver en otras galaxias cercanas de nuestro grupo local, como las nubes de Magallanes, como M33, que está en nuestro grupo local, pero no conocemos muchos detalles. O sea que en realidad tenemos mucho por descubrir por el simple hecho de que estamos dentro de ella y eso nos oculta mucha información de lo que pasa en la Vía Láctea. y en nuestra galaxia hay un agujero negro en el centro. Exactamente. Bueno, hay varios tipos de agujeros negros. Algunos son los estelares, que son los que se producen cuando una estrella masiva explosiona como supernova y la masa que queda en el núcleo es bastante densa como para colapsarse. De esos hay muchísimos. Pero hay otro tipo que pensamos que hay en todos los centros de las galaxias, que son los supermasivos. Esa es otra parte que a mí me gusta estudiar también, que es el papel de esos agujeros negros supermasivos, cómo se forman, por qué algunos tienen agujeros negros que son de miles de millones de veces la masa del Sol. El de la Vía Láctea es en ese
contexto relativamente modesto, de solo 4 millones. Las galaxias enanas no sabemos si lo tienen o no lo tienen, pero observacionalmente estamos muy limitados a la hora de saber en qué momento se formó ese agujero negro supermasivo, cómo se formó, qué relación tiene con la formación de las estrellas en los discos. Hay un cierto equilibrio, sabemos que los dos procesos están relacionados, pero todavía nos falta mucho por conocer qué relación tiene y cómo se formó ese agujero negro. Ujú. Eh, Quería ya para ir un poquito acabando preguntarte sobre un poco ya temas más personales. Ujú, ¿Qué tipo de aficiones tienes aparte fuera de lo que es la ciencia? ujú. Bueno, quizás una de tus aficiones es la divulgación también, pero bueno, me refiero a aficiones si eres una persona que hace deporte, que te gusta la música, leer, Mm. en fin. ¿A qué dedicas tu tiempo fuera de la ciencia? Bueno, yo creo que las dos cosas que se llevan la mayor parte de mi tiempo es eso, el trabajo, tanto la parte investigadora como divulgadora, y mi familia. Yo estoy casado, tengo dos hijas ya adolescentes y me gusta pasar mucho tiempo con ellas. Luego, las aficiones que tengo han ido evolucionando mucho por causa de mi ceguera, tanto más que por el hecho de ir avanzando con el tiempo, con los años, ¿no? Hay muchas opciones para las personas ciegas en el ámbito del ocio. Gracias a Dios nos queda la música, por supuesto la lectura, la biblioteca del Servicio Bibliográfico de la ONCE es fenomenal y eso nos ayuda a leer muchísimo y también acceder al catálogo de cine, o sea que todavía no he renunciado al cine, seguir disfrutando del cine, de la música, de la lectura, de pasear mucho con mi perro guía, tengo un perro guía que se llama Rocco, que además lo Ujú. pongo en los agradecimientos de mis artículos, con lo cual también tiene cierta repercusión en el ámbito científico y eso se lleva prácticamente la totalidad de todo mi tiempo. El deporte, pues lo justo para mantenerme en forma y seguir la actualidad deportiva. Yo soy un fanático del fútbol también y aunque no vea los partidos, me encanta seguirlos por la radio y lo puedo hacer muy bien solamente con el sentido del oído. ¿De algún equipo de por ahí del sur o eres del No, yo Madrid? soy muy madridista, lo Ah, siento. madridista, entonces, Sí, sí. entonces somos los dos, somos madridistas. Sí, yo juego a caballo ganador, pero lo he sido siempre desde pequeño, o sea que no ha sido por interés. Oye, pero Es así. si eres del Barça también es caballo ganador. O sea, Bueno, lo que tiene últimamente no tanto. mérito, lo que tiene mérito es el de Las Palmas o del Cádiz o alguno de estos. No, pero manifiesto mi simpatía por los equipos de las ciudades por las que he pasado. Del Granada, por supuesto, y del Toulouse también, que me gusta mucho. Aunque allí se juega mucho al rugby, ¿no? En la Sí, zona una esa, ciudad sí, muy de sí. rugby. En la zona en la que vivía había muchos campos de rugby y había más afición. Pero el TFC, como la llaman allí, incluso ganó la Copa el año pasado y también es bastante seguido. Mm. Ujú. Investigadores así que admires, por ejemplo, en mi caso particular, ¿no? Yo soy un admirador de Ramón y Cajal y me he leído Mm. todo lo de él y tal. Eh, en tu caso hay investigadores que te hayan, vamos, que te hayan inspirado o que admires o que te hubiera gustado conocer. Bueno, por supuesto, la figura de Albert Einstein a mí me resulta en todos los sentidos muy inspirado. Su capacidad para deducir cosas y ver cosas de una manera teórica y transformarlo en el ámbito de las matemáticas es impresionante. Pero yo voy a individualizar en dos figuras que tienen más relevancia porque además han sido personas con discapacidad y creo Ujú. que ser capaz de investigar con una discapacidad, que es algo en lo que yo estoy realmente implicado, es muy importante para mí. El primero, por supuesto, es Stephen Hawking, que para Stephen mí Hawking, sí. siempre ha sido un referente, a pesar de su discapacidad, poder seguir investigando los resultados que dio lugar y encima su capacidad de divulgación, Sí. para mí siempre ha sido algo muy, bueno, siempre ha sido muy importante, ¿no? Siempre Lo me he visto. llegaste a conocer? No, estaba a punto antes de que falleciera un par de veces porque estuve haciendo una estancia en Cambridge hace unos años y él todavía no había fallecido y me hubiera encantado poder conocerle, ¿no? Y Ujú. luego hay otra figura, bueno, además del libro que has citado, yo publiqué el año pasado otro libro que se llama Astronomía no visual, que es una colección de artículos escritos dentro del ámbito de mi proyecto de divulgación. Y una vez escribí uno sobre una figura que me impactó mucho, que es Joseph Plateau, que fue un físico belga de la segunda mitad del siglo XIX. Era un físico experimental y era completamente ciego. De hecho, él pensaba que había perdido la vista porque durante su juventud había observado el sol sin filtro adecuado y eso le produjo una ceguera
y luego en realidad tuvo una enfermedad degenerativa que le produjo la ceguera total. Pero él siguió desarrollando su carrera investigadora, es verdad que con mucha ayuda. Hoy en día, en aquel día no existía el apoyo que tenemos de las nuevas tecnologías, aunque a mí tampoco me salva del todo, tengo que seguir pidiendo ayuda para muchas cuestiones, ¿no? Ujú, Pero él no tenía ni siquiera eso y gracias a la ayuda de su familia fue uno de los grandes referentes que desarrolló la física experimental en Bélgica y en Europa Occidental. Entonces, referentes de personas que han perdido la vista y que han podido desarrollar su carrera investigadora para mí es muy importante, porque normalmente a las personas ciegas se les recomienda que se dediquen a otra cosa, ¿no? Y yo ujú, creo que es todo lo contrario, tenemos mucho que aportar porque tenemos una manera distinta de ver las cosas y en ciencia hoy en día la diversidad y la diversidad de los puntos de vista para encontrar soluciones creativas es muy importante. ujú. Yo vi a Stephen Hawking en Tenerife. Ah, sí. Vino como Mm. hace 6 o 7 años a una, al Starmus, Sí. Mm. que fue de este congreso que hubo aquí de astronomía y de música y en plan divulgativo. Y vino él y bueno, coincidimos en el hotel y me Ujú. llamó mucho la atención, ¿no? Sí. Era una persona que, bueno, que había que darle de comer, o sea, no movía nada, Ujú. solamente creo que movía un poquito su mejilla Ujú. y con eso, digamos que mandaba órdenes a un ordenador que tenía o algo así. Eso es, sí, sí. Pero me impresionó. Y la Ujú. mirada que tenía, una mirada muy penetrante, ¿no? A pesar de que no movía ningún músculo, te miraba con esos Sí, ojos azules tan penetrantes, ¿no? claro, claro. No, tenía que tener un mundo interior impresionante para producir todo lo que produjo y expresarlo de una manera tan clara. La verdad es que es admirable. Eh, por último, libros que recomiendes, alguno así de divulgación o de ficción, como quieras, de esos libros que te hayan Ujú. marcado o alguno que regales a la gente, a tus amigos o que los recomiendes, Sí, o que te hayan a ti marcado personalmente. y que no sean los míos, ¿no? A lo mejor. Bueno, los tuyos sí, por supuesto, eso ya No, están. sí. No, yo soy un lector voraz y sobre todo la ciencia ficción me encanta, me vuelve loco. De las últimas sagas que he leído, por supuesto cuando salió de Cixin Liu, aunque era estar haciendo series, El problema de los tres cuerpos, me gustó muchísimo. Una que me gustó mucho también, leí hace un año y medio, yo creo, escrita por un astrofísico, era Semillas amargas de Ian Trejillis, que hizo una tesis con radiogalaxias y luego hizo una serie de ciencia ficción que me Semillas gustó. amargas, ese es el Sí, nombre del libro. es el nombre del primero, me parece, es una trilogía. Me Ajá. parece que se llama así, si no recuerdo mal. Y de divulgación, mira, no voy a recomendar uno de astrofísica, porque con mi compañero Juan Gibaja, que es con quien coescribí el libro de Encuentros Temporales, me estoy aficionando mucho a leer cosas sobre el Neolítico, los neandertales, la evolución de la especie humana, y leí uno que se llama El amanecer de todo, de Weintraub y Groves, que me ha cambiado los esquemas completamente acerca de pensar sobre el neolítico y sobre esa evolución lineal que siempre se nos vende de cómo la revolución agrícola dio lugar a las ciudades, la jerarquización, las sociedades machistas y nada más lejos de la realidad. Seguramente la evolución en el neolítico, el preneolítico, el mesolítico fue algo totalmente diferente que al final ha conducido a lo que tenemos hoy en día, pero que podía haber dado lugar a una sociedad totalmente diferente de la que conocemos. Es un libro que me ha impactado mucho y me ha gustado mucho. Se llama El El, am- amanecer de todo. el amanecer de todo, una historia nueva de la humanidad, el libro de David Graeber y David Granglund. Exactamente, Pues lo eso voy es. a comprar. Ujú. Hay mucha gente de los que yo creo que de los que he invitado siempre hago esta pregunta. Hay muchos que me han recomendado el de Deus de Yuval Harari, Bueno, eh, pues esto que te acabo de Homo recomendar sapiens, es sapiens, sapiens. precisamente la antítesis y critica mucho el libro de Noah Harari. Así, ¿eh? Pues Sí, mira, ese echa por libro tierra me... muchas de las tesis de Noah Harari, en el sentido ese de la linealidad, de la progresividad de la evolución humana, como si estuviéramos evolucionando buscando un fin, ¿no? Que es uno de los problemas que tenemos en nuestra mentalidad y que de hecho en astrofísica también ocurre, ¿no? Parece que todo tiene una causa y tiene un origen y todo tiene una finalidad, y no es para nada así, y eso se ve muy claramente en la evolución humana y también se ve en la evolución del universo. Interesante. ¿Algún país para visitar? ¿Has viajado mucho Ujú. hay algún país que nos recomiendas que no debemos de perdernos?
Bueno, para mí hay un antes y un después, ¿no? En el momento en el que perdí la vista, he seguido Claro, viajando mucho por trabajo, por vacaciones, pero mira, el año que me casé, y viajamos a Egipto, mi mujer y yo, lo pude ver y es uno de los recuerdos visuales que tengo que me dejará marcado para siempre. No sé cómo está Egipto ahora para viajar, pero el hecho de poder ver y poder recordar cómo era la historia del Egipto antiguo y poder experimentarlo, para mí ha sido el viaje de mi vida, si te soy sincero. Luego por sí. trabajo he viajado por muchos países, aunque no he Mm, podido experimentarlo de la misma manera, pero simplemente para mí la diferencia fue el haberlo visto y eso a mí ya me ha marcado para siempre. mm, sí. Pues Enrique, te agradezco mucho esta hora que hemos tenido aquí conversando y te felicito por tu labor investigadora y también te animo a que sigas llevando a cabo la labor divulgadora que me parece muy interesante. Así que, bueno, pues felicidades por todo eso y te deseo lo mejor tanto en tu profesión como en tu vida personal. Mm. Pues muchas gracias, Paco. Ha sido un placer conversar contigo y me has tirado mucho de la lengua. He contado cosas que siempre han estado en mi foro interno y que no me importa compartir con los demás y, por supuesto, seguir haciéndolo tanto en la divulgación como en la investigación. Así que nada, te animo yo también a seguir sacando de la lengua a los científicos para que compartamos nuestras reflexiones más profundas y más honestas. Una breve conclusiones sobre este episodio. Yo siempre, en primer lugar, siempre me fascina la inmensidad del universo, ¿no? Y realmente las distancias que trascienden la comprensión humana. El doctor Enrique Pérez Montero pues hace la comparación con cómo era la vida en la Tierra en la época en que nosotros vemos una estrella, porque en realidad cuando estamos viendo una estrella, lo que estamos viendo es cómo era esa estrella hace miles o millones de años, porque la luz de la estrella tarda X años luz en llegar hasta nosotros, ¿no? Por ejemplo, el Sol, que es la estrella más cercana, cuando vemos el Sol, en realidad estamos viendo el Sol cuando era hace 8 minutos y 20 segundos, que es lo que tarda en llegar la luz del Sol a la Tierra a esa velocidad de la luz que son 300.000 kilómetros por segundo. Por ejemplo, la galaxia de Andrómeda, que es la galaxia grande más cercana que hay a la Vía Láctea, se encuentra nada más y nada menos que a 2 millones de años luz. Es decir, cuando los científicos ven en el telescopio la galaxia de Andrómeda, en realidad están viendo cómo era esa galaxia hace 2 millones de años. En segundo lugar, también nos comentó que nuestra galaxia es probablemente de las que menos se conoce, porque estamos inmersas en ella y es muy difícil de observar nuestro propio espacio. Y dice que hay un agujero negro en el centro de la galaxia que se estima que está como a unos 28.000 años luz. También hablamos un poquito sobre el Big Bang. Le pregunté qué había antes del Big Bang, pero dice que la ciencia física experimental no puede saber lo que hubo antes del Big Bang y todo es mera especulación. Lo que sí se sabe es que todos los elementos químicos que forman parte de nuestra vida, carbono, oxígeno, nitrógeno, eh, proceden de reacciones de fusión nuclear en el interior de las estrellas. Por eso decía Carl Sagan, el gran divulgador científico, que nosotros somos polvo de estrellas. Los únicos elementos químicos realmente que se produjeron en el Big Bang fue el hidrógeno y el helio. Y por último, bueno, una curiosa reflexión que Enrique hace sobre la vida extraterrestre, que puede existir vida extraterrestre si tenemos en cuenta la inmensidad del universo, obviamente, y que dice él que en el caso que se descubra vida extraterrestre, entonces nos daremos cuenta, la humanidad, los humanos, nos daremos cuenta de que no somos únicos, que no somos para nada especiales y que esto cambiaría sustancialmente la forma de pensar de la humanidad.
Y sin más les dejo y les emplazo para un nuevo episodio de Aprendiendo del Experto dentro de 2 semanas.